Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es agregarle una lectora de disco y un disco de almacenamiento a una PlayStation 5 Pro. Teniendo la consola así, con el logo, la damos vuelta. Lo que vamos a sacar son las dos tapas, esta para el almacenamiento, esta para la lectora, siempre haciendo presión desde el lado sería central de la consola, delantera de la consola y no desde la parte de atrás. Levantan y sacan. Sin miedo. Acá es donde va el disco y acá es donde va la lectora. Vamos a poner primero el disco, que es lo que tenemos a mano. Sacan este tornillo que tiene acá. A ver si con este me sirve. No, con este. Bueno, no tiene ganas de funcionar el imantado del. Levantamos este. Esperen que la gata quiere salir. Bueno, si se fijan acá, tiene un tornillo y un soporte. Ese tornillo y ese soporte lo tienen que sacar y lo tienen que poner acá. El soporte va primero, el tornillo va después. Es decir, primero ponen el soporte, ponen el disco para que el disco quede apoyado sobre el soporte y después le ponen el tornillo para agarrarlo. Lo voy a hacer con este porque no lo agarra. Ese es el soporte, este es el tornillo. Primero ponen el soporte y ahora ponemos el tornillo. ¿Cómo va el M2? Con la mosquita para el lado de la izquierda. Sería así. Vamos a ponerle primero el disipador. Y ahora lo ponemos. Aquí hizo clic, ya está. Él se apoya sobre el soporte. Y ahora atornillamos si el destornillador me lo permite. Listo. Volvemos a poner la trabita. Y ahora vamos con la lectora. ¿Qué trae la lectora? La tapa, porque ahora la nueva, la original sería la que viene de fábrica, no la vamos a usar. Vamos a usar esta. Esta es la lectora.
Del lado que tiene el lector es lo que van a poner primero. Se encastra, acá tienen unas trabitas, encastran primero y después apoyan de este lado, que es donde va a agarrar el conector en sí. Encastran, fíjense que acá tiene dos huequitos, que es donde justamente tiene dos flechitas, se van a dar cuenta. Ahí va las dos trabitas. Y después simplemente apoyan. Y listo ahí. Ahora vamos a poner la tapa. Y ahora la de arriba. Siempre se ponen en diagonal las tapas. Listo. Ahora vamos a probarla. Bueno, una vez conectada la consola, no se guíen por todo lo que va a pasar ahora. La consola nunca fue encendida porque es nueva, así que hay que hacer el registro y todas esas cosas. Pero vamos a aprenderla. Ahí nos avisa que se insertó un disco sólido M2. Formatear. Para abajo. Vamos a dejarlo en usuario. Ahora vamos a reiniciar. Esperemos que actualice. Sí, ahora sí, listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a probar con un juego de Play 4, porque no tengo juego de Play 5 acá.
probar con esta belleza. Ahí arriba está leyendo. Y acá está. Y listo, chicos.